revisen, ¿no? Pero es conocimiento estándar. Esto es lengua hebrea. La palabra Torah, en hebreo, vamos a usar los caracteres mejor para que se note más fácil la relación. La palabra Torah en hebreo se escribe con 4 letras. La Tav, la Vav, la Reish y la E. ¿Okay? Son 4 letras. Tav, Vav, Reish y E. Ok. ¿Qué pasa? Esta palabra viene del verbo, este sustantivo Torah, viene del verbo Jorah. Ahora voy a escribir la pronunciación. Voy a ponerle las vocales, la O, punto arriba, y la kamatz, vocal abajo. El verbo Jorah está en un modo de conjugación especial y este a su vez viene de la raíz yará. Yará. ¿Ok? Voy a escribir ahora al lado pronunciación y traducción. Torah, esto se pronuncia Jorah y esto se pronuncia yará. Ahora bien, de abajo hacia arriba, porque la raíz es lo más primitivo, en este caso la raíz es Yud, Reish, E. Esa raíz yará significa lanzar, puede ser como disparar, aprontar, cuando tú le disparas algo. Por ejemplo, este verbo yará se utiliza en el Cántico de Moisés, en Éxodo 15, cuando dice que sus paró berochbo yará bayam. Dice que le disparó a los carros del faraón y a sus caballos. Les disparó. ¿Cómo les disparó? ¿Qué les disparó? Pues no me pregunten. Podrán haber sido desde rayos de su majestad hasta piedras, qué sé yo, granizo, ¿no? Lo que haya sido, se comportó como un proyectil y eso derribó los caballos, derribó las carrozas. Eso pudo haber sido jabalinas, cualquier tipo de instrumento, ¿no? Yará bayam dice que los disparó en el mar. Lanzar en sentido de disparar, por eso estoy especificando. No es lanzar una alerta, no es lanzar cualquier cosa, es lanzar en el sentido de disparar algo. Y por eso inclusive hasta en hebreo moderno, yeriyá se utiliza para la metralleta y se utiliza a veces para las flechas que se lanzan con el arco. En todo caso es un proyectil, ¿ok? Lanzar o disparar un proyectil, cualquiera que sea. Entonces, de esa idea fundamental de yará, que es lanzar, disparar un proyectil, jorá significa básicamente como dejar en disparo. ¿Qué significa eso? En este caso significa orientar el tiro. Hagan de cuenta que es lo que ocurre cuando está el francotirador, ¿ya? Que está orientando el tiro hasta que calibra el punto exacto a donde va a arrojar el proyectil. Eso es lo que es jorá. Entonces, de ahí sale otro sustantivo que, por ejemplo, es un tratado del Talmud que se llama Jorayot. Jorayot significa eso como orientaciones, ¿no? Como instrucciones. Como cuando tienes una receta y vas a seguir unos pasos, entonces se pronuncia Jorayot. Jorayot. Y en el Talmud inclusive tiene sentido como de decisiones, pero son orientaciones con carácter de decisión. Es decir, como cuando en una discusión del derecho de un país o la ley de un país y dicen, bueno, el Estado se orienta hasta esta tendencia en la que le da prevalencia a esto versus esto, esa orientación, entonces con carácter de decisión. Por eso Jorayot tiene que ver con eso. Jorá es dejar en disparo, orientar. Entonces, Torah es lo que han traducido como ley, y resulta pues que, bueno, no es que esté mal, ¿no? En un principio a veces en el movimiento mesiánico, y esto le pasa a muchos mesiánicos cuando están empezando, que de una van directo y van a suprimir la palabra ley. No es que esté mal, el problema es que como se extendió tan malo en el uso, pues como que toca buscar una alternativa. Pero, por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de una ley como aquello que orienta a la sociedad en algo. Entonces ya el problema está en la mente de la persona que ve a ley como algo negativo. Pero es que las leyes son las que regulan, las que orientan a la sociedad. Eso no tiene problema, ¿ya? Yo de hecho, pues, muy poco le hago debate o enfrento la palabra ley,
porque la entiendo, ¿no? Desde el punto de vista normal. Ya cuando ven ley o para cuando una persona, la palabra ley significa algo adversario, algo malo, bueno, yo digo, bueno, ¿y por qué para ti la palabra ley tiene esa connotación tan negativa? Es que ley no tiene por qué parecernos negativo en castellano, ¿ya? Y estoy diciendo, repito, desde la evolución etimológica. Si vemos ley como un conjunto, ¿verdad?, de orientaciones o un horizonte hacia donde te vas a dirigir, pues no tiene nada de malo. Ya si ley viene a ser algo opresor, vaya, es que cuando hay que revisarnos constantemente. Es que la palabra ley no tiene la culpa. Culpa tiene el que hable despectivamente de ella. Así que yo invito a que como maduros ya dejemos un poco al lado ese debate porque no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sería la Torá? Lo acabamos de ver ahora, por ejemplo. Esta es la Torá del sacrificio por el pecado. Esta es la Torá del Olá. Esta es la Torá del sacrificio por la culpa. ¿Qué es? Hombre, un conjunto de orientaciones, ya si quieres especificarles técnicas o precisas respecto de cómo se realiza un proceso o de cómo se entienden las personas en un evento en el que hay un enfrentamiento de derechos y libertades, pues ya métele todas las líneas que quiera, ¿no? Entonces, esto es lo que, pues conocer un poco la etimología, ¿verdad? Desde el punto de vista lingüístico, porque aquí les hago otro llamado de atención, a que estemos alerta. Porque, a ver, por ejemplo, porque a mí no me gusta mucho Rashi y otros rabinos que comentaron y que son muy famosos comentaristas bíblicos, ¿no? Rashi tiene un defecto que si estuviera vivo yo se lo diría, y es que él cuando no sabe la etimología lingüística de una palabra, se pone a inventar etimologías. Y algunas le salen bien, algunas como que, wow, pues no suena mal. Pero el problema es que ya hoy la investigación etimológica, el análisis lingüístico está muy avanzado como para seguir repitiendo lo mismo que Rashi decía. ¿Ya? Eso ya ha sido muy claro y yo lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, Rashi se le ocurrió decir que Tzarfat era Francia y eso no es correcto. Que decir que Sefarad es España, pues no es correcto. ¿Ya? Y habrá quien le guste y habrá quien no le guste, pero no es correcto. Y así sucesivamente. Que él se inventó que Ashkenazi fuera Alemania, pues tampoco. Entonces, suena como fuerte, ¿no? Que una persona tan famosa, un rabino tan famoso, se haya equivocado en eso. Y pues hay que decirlo. Y no lo digo yo. Tú entras a la academia, la lengua hebrea, hablas sobre etimología y te dicen tranquilamente que sí, que Rashi se le ocurrió esas cosas. Entonces, insisto con esto. La etimología es Yará, Jorá, Torá. Así de simple. No hay otro camino etimológico para esto. Que, repito, algunos rabinos pueden decir otras cosas, pues sí, las pueden decir, pero las cosas son como son. Y desde el punto de vista académico, ustedes saben que yo trabajo en una academia que defiende mucho esa parte, ¿no? La rigurosidad y la precisión académica. Entonces, las cosas como son. No por complacer ahora a un rabino que haya tenido fama o algo, pues vamos a torcer lo que ya sabemos que no es así. Así que vamos a ver, creo que había unos comentarios por acá. Dice, ajustar la mira, ley se asume como imposición. Es que no entiendo. A ver, sí, algunos la asumirán así, pero si tú te vas a un estado normal mental, todos los países tienen leyes. ¿Y qué es una ley? Repito, es un conjunto de orientaciones, pero si hacemos una discusión más extensa sobre una ley o una norma, en una ley hay ganancias y hay pérdidas de derechos, porque si no, cada quien andaría a su propia ley. ¿De acuerdo? Pero es un contrato social. Es un contrato social y en ese contrato, como bien lo dice la palabra, aceptamos pérdidas de derechos versus otros, ¿no? Versus unas garantías. Y si alguien no está de acuerdo con ese sistema, hombre, lo que le corresponde es emigrar. ¿De acuerdo? Si no le parece que la sociedad en la que vive se ajusta a su lógica, a su visión de la vida, pues lo que le queda es emigrar, a menos que logre una carrera de dictador y convenza a todo y haga que el país funcione a su manera. Bueno, ya eso son palabras mayores.
Pero dentro de ese conjunto de sociedad en que vivimos, la ley es eso. La ley es la orientación de la sociedad. Me gustaría estudiar algún día una asignatura, una especialización que se llama filosofía del derecho. Es en esa área del conocimiento donde ya se llega a discusiones sobre moral, sobre ética, muchas cosas, ¿no? Que hoy están en discusión. Por ejemplo, con el tema de la ideología de género, que el tipo de educación, son retos que a veces llegan como tan rápido que no alcanzamos a procesar ni siquiera a veces llegar a una posición, ¿qué te digo yo?, suficientemente objetiva o discutida, ¿de acuerdo? Porque tenemos que aquí separar muy bien entre lo que es ser nosotros pueblo de Dios en medio de los pueblos y otra cosa, como pretenden algunos a veces, hacer que el país donde tú vives sea cristiano, ¿de acuerdo? Entonces, no. Pues yo creo que el profeta Jeremías le dijo a los cautivos que iban a Babilonia, les dijo, vayan y procuren la paz del lugar a donde ustedes van. Eso no significa ahora negociar los principios divinos, pero al mismo tiempo te está diciendo, procura la paz. Mira a ver, sin que la búsqueda de la paz signifique violación de los mandamientos. ¿Ok? ¿Tor no tiene como raíz luz? No, efectivamente no. Así que por eso no tiene que ver con la luz. Lo que pasa es que, repito, el hecho de que la palabra or en hebreo sea luz, pues no guarda relación etimológica con la raíz yará. Son dos raíces totalmente distintas. Así que por eso no confundamos or, que es luz, ¿ok? Or, vamos a colocar aquí, como luz. Y la raíz yará, que ya la hemos visto aquí en la parte de la discusión. Yará. Son diferentes, ¿ok? Bien. Entonces, insisto, todo depende del marco sociológico en el que estamos allí involucrados, en el que hemos crecido. Si te han enseñado que la ley es mala, entonces pues vas a pensar que la ley es mala. Pero a ver, la ley es como dice Pablo en Romanos 13, ¿no? La autoridad está allí y si está de parte de Dios, tienes que respetarla. Si no está de parte de Dios, es decir, cuando la autoridad se opone a la escritura y te quiere hacer violar la escritura, ahí sí, pues ya tenemos que ver a quién vamos a obedecer. Pero del resto, pues tú te conduces dentro del contrato social de la sociedad en la que has nacido hasta cuando se pueda, bíblicamente. ¿Ok? Aquí me preguntan, Juan dice que Hatá es Aven, pero el pecado entonces, tener tentación oral, disparo. No, no es que Hatá sea Aven, no entiendo de pronto a qué te refieres. A ver, Aven es otra cosa. Aven es la palabra en hebreo que define o denomina, vamos a escribirlo aquí, Aven define o denomina la inaplicación de la Torá o el movimiento adverso a la Torá. Aquí sería la inaplicación de la Torá o su resistencia, o sea, o resistencia a ella. El español es muy ambiguo. O resistencia a ella. O sea, que la detienes. Dice, detienen la verdad con mentiras. Eso es Aven. Por eso dice, apartados de mí, poalei Aven. ¿De acuerdo? Poalei Aven. Entonces, anomía es la palabra que se usó en griego en la Septuaginta para traducir Aven. Por eso es que se puede trazar el significado de anomía, porque tradujo al hebreo Aven, que es la inaplicación de la Torah o la resistencia a ella. Entonces, la expresión po'alei Aven sería obradores o activistas de la inaplicación de la ley. No es correcto, a ver, no engloba, ¿no? Poner transgresión de la ley. Porque es que entonces el pecado está definido básicamente en Juan, ¿verdad? Cuando dice que toda transgresión es pecado, pero saber hacer el bien y no hacerlo también es pecado. Y acuérdense que las 613 mitzvot, las vimos desde la primera clase, están divididas en hacer y no hacer. ¿Ok? Entonces, si tú dejas de hacer
lo que tienes que hacer, estás violando la ley. Y si haces lo que no tienes que hacer, también estás violando la ley. Por eso dice, no solamente es hacer el mal o lo prohibido, sino abstenerse de hacer lo que Dios dijo. Es aquí donde cabría un poco en un diálogo suave, pedagógico, didáctico, decirle a los hermanos cristianos en general y a quienes sea, oye, mira, es que Dios está ordenando hacer esta cuestión, sea una fiesta, sea una cita, ¿verdad? Si tú dejas de hacerlas, ¿no te parece que de repente estás violando la escritura? ¿Cierto? Porque dice hay hacer y no hacer. Listo, sabemos que el pueblo de los hermanos cristianos en general se abstienen de hacer el mal y son muy buenos haciendo muchos bienes, y hay que decirlo. Pero hay que motivarlos, estimularlos a que no se cansen de hacer. No se cansen de hacer el bien, dice, más que todos los de la familia y la fe. Entonces, hacer el bien, hombre, ¿cuál bien? No el que se te pase solo por la cabeza, que pueda que esté bueno, pero primeramente ve a la escritura y ve qué dispuso Dios que hicieras. Y cuando entiendas lo que es la voluntad de Dios para que hagas y para que no hagas, ya te quedará tiempo para hacer cosas que te pasen por la mente, ¿cierto? Que hayan pasado por el filtro de la Torah y el Evangelio, obviamente. Entonces, por eso la palabra Aven, repito, es la inaplicación de la Torah o la resistencia a ella. Por eso es difícil traducirla, porque es que son dos caras. Si solamente decimos transgresión, bueno, transgresión pareciera como violar una prohibición, pero hay que recordar que transgresión es cuando dejas de hacer también lo que tienes que hacer. ¿Dan cuenta? Esa es la riqueza de lo que hay que incorporar en nuestra mente. De repente no está mal decir transgresión, pero hay que meterle el matiz para que no se quede corta la palabra. ¿Ok? Muy bien, miren que para todo esto sirve conocer y estandarizar el lenguaje que estamos manejando. Muy bien. Aquí me dicen, ¿se entendería entonces Jacob Santiago la fidelidad sin aplicación de la Torah es muerta? Sí, es que no tiene sentido porque ya Pablo ha dicho en Gálatas, ¿verdad? Que la Torah la fidelidad no está por fuera, perdón, la ley no está por fuera de la fidelidad. No se puede ver como dos cosas incompatibles o mutuamente excluyentes. Entonces, el tema de Jacob o de Santiago es cuando dice, si alguien dice, ve que yo voy a orar por ti y no le das lo que necesitas, pudiendo dárselo, ¿ya? Entonces es pura teoría. Porque ¿de qué se trata la fidelidad? De demostración. Es pues la fidelidad, la instancia última de lo que nos espera, la demostración de lo que no se ve. Entonces no se trata de intenciones abstractas e inmateriales, sino de demostraciones con hechos. De eso se trata. Entonces, una fidelidad que no se materialice, que no concrete, que no aterrice cosas al plano de la realidad, de lo tangible, de lo que puedes palpar, estaría como inerte, por no decir muerta. Inerte, que es casi igual, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a